Hola chiques, ¿cómo andan? Bueno, nos volvemos a encontrar para seguir hablando de Freud y de la constitución subjetiva. En la clase pasada y en los vivos les contaba que como lo antagónico a un sujeto es el objeto, por la capacidad que tiene el sujeto de poder pensar, de poder cuestionar, pensarse a sí mismo, y el objeto es algo inerte. Si bien esta categoría es filosófica y está muy en boga en cuanto a pensar si alguien está en posición de objeto u objeto, podemos encontrarnos que a veces en la vida, siendo sujetos, podemos estar actuando como objetos. Cuando a lo mejor repetimos lo que dice otro sin pensarlo, o cuando tratamos a otros como, como seres que no sienten, como seres que no tienen sensibilidad y los objetivizamos, ¿no? Algo bastante claro en lo que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo y el neoliberalismo con la idea de propiedad privada trae consigo una idea de la privatización de los cuerpos. Entonces, los pósters de mujeres para poder exhibir un producto, o los cuerpos empiezan como a dejar de ser sujetos y pasan a ser objetos. El capitalismo empieza a mirar a la naturaleza y a las personas eh, como, como objetos de generación de consumo, ¿no? Y en ese sentido creo que está bueno que hagamos una reflexión también acerca de que, si bien vamos a hablar de Freud y de 1920, las distintas etapas que ha sufrido y ha pasado el feminismo de distinta manera, cada una de ellas ha intentado quitar de ese lugar de objeto a la mujer. Desde las sufragistas hasta cualquier ola feminista que incluyera o no a afros descendientes o africanas, que lo vamos a ir viendo más adelante. Siempre de lo que se planteó es de tener igual derechos. Los sujetos tenemos derechos y hay derechos humanos. Pero ustedes sabrán la historia que con la Revolución Francesa se declararon los derechos del hombre y una mujer planteó que debía haber derechos para las mujeres. Esa mujer, llamada Olympe de Gouges, por ese planteo y por sus escritos, fue decapitada. Su hija escribió Frankenstein, que es interesante pensarlo desde un costado social, ¿no? Que es el tema de los profanadores de tumbas en una época en que no se podía experimentar con los cuerpos, pero también el hecho de la destrucción de los cuerpos. Si, si quisiera empezar con ustedes a hablar de la identificación, les diría que pertenece a un tratado de Freud de 1920-21, un tratado de los pocos que él tiene sobre psicología social. Él en general escribe sobre casos puntuales, casos que a él les toca atender, o hace análisis de determinadas ideas de cómo se construye la mente humana, pero tiene algunos escritos de psicología social muy interesantes: El malestar en la cultura, Tótem y tabú, bueno, Psicología de las masas y análisis del yo, que el capítulo 7 de este texto es el que estamos viendo nosotros. A mí me interesa este capítulo al punto de quizás darle demasiada bola, porque él todavía no hablaba de constitución subjetiva, todavía no hablaba de, de construcción, pero él en este capítulo, que es el capítulo 7, ustedes lo tienen, él va a hablar de algo
que ya de por sí es muy interesante. Y es la idea de que nacemos con un cuerpo biológico, pero todo lo que viene después es social. Nuestro crecimiento, todos nuestros logros tienen que ver con lo social. Podemos nacer sanos, con un cuerpo sano, pero si no hay una interacción con lo social que nos estimule, no desarrollaremos muchas características de las que tenemos. La bipedestación, el poder caminar ¿no? en dos piernas, es un logro que tiene el ser humano a partir de querer doblar su estatura para amedrentar a otro, y por otro lado también para alcanzar objetos, y a lo largo de los millones de años se fue instalando. Y esto es cultural, como también se fue instalando esas primeras leyes de la humanidad, como la prohibición del Edipo y del incesto, mejor dicho, ¿no? Entonces, en este capítulo a mí me interesante empezar a leer con ustedes lo que dice él, ¿no? Dice: el psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Está diciendo que ese proceso dialéctico, porque se da de a dos y que se llama identificación, es un proceso que está muy relacionado con el amar, con el amor. Y él lo va a explicar de este modo. Va a decir que cuando nacemos, nacemos sin conciencia de la realidad. Un bebé nace y llora porque quiere tener la estabilidad, la homeostasis que tuvo en el útero del cuerpo gestante, y no lo siente en este momento porque tiene hambre, porque tiene frío, porque le duele la panza, y su llanto es un reclamo por volver a ese estado que perdió. Por lo tanto, cuando él habla de la identificación como una manera de amor, como una manera de amar, está planteando que los seres humanos desde un primer momento entendemos, a medida que nuestro sistema nervioso se desarrolla, que hay otras personas además de nosotros, y que esas personas son personas que comparten nuestro día a día, y que hay normas, y que hay reglas, y lo que es peor, hay prohibiciones. Obviamente que de a poco la niña va empezando a entender esas prohibiciones a partir de los retos, a partir de las penitencias, a partir de las charlas que pueda tener con la familia. Y es ahí donde la familia se empieza a transformar, para Freud, en ese primer modelo, en esa primer matriz, en ese primer, de alguna manera, en ese primer núcleo de qué es la sociedad, como si fuera una micro representación de la sociedad. Freud lo escribe en el 20 y en el 21, en ese momento familia tradicional, mamá, papá, hijos, mujer tocando piano, cosiendo o bordando, hombre teniendo acceso a las actividades, a las actividades por fuera de la casa, y otros privilegios, por supuesto. Entonces, él va a creer que cuando la niña toma rasgos de alguien y los hace propio, como hablar, gestos, modalidades. ¿Nunca les pasó de ver a un niño que habla como con una tonada de adulto, como que lo escucha de alguien? Eso es la identificación. Va tomando algo de otra persona. Llega del jardín, llega del preescolar, llega de la escuela, pone a sus muñecos y trata de jugar como si les diera clases. Está reproduciendo un modelo social. Y es así que la identificación es ese modelo social, mejor dicho, es ese proceso que da lugar a que ese cachorro humano
se transforme en una persona, con una religión, con un club de fútbol, con un nombre, con una ideología y con una elección sexual. Por supuesto, con un género. Todo esto lo aprende en cultura y lo aprende de distintas maneras. En la época freudiana, en general, por lo que impartía la familia. Hoy sabemos que las redes sociales y sabemos que el hecho de que las chicas se escolaricen cada vez más temprano hace que estén en contacto con otras chicas y aprendan otras cosas. Pero lo importante es que hoy sabemos que la manera de constituir a un sujeto es a través de infinitas acciones. Desde el regalo que le hacemos para su cumpleaños, donde si es varón o si es mujer, elegimos el regalo y el juego en sí no es ingenuo. El juego en general es un como si. Es como un niño se divierte haciendo una tarea que está asignada para su género. Se le regala una pelota a un varón, se le regala un arma de guerra, se le regala alguna otra actividad que en general está relacionada con la violencia o con la destreza física. Y a la mujer se le regala muñecas o se le regala objetos que tengan que ver con lo doméstico. Se divide en colores la ropa y hasta los estantes de la juguetería. Todo esto, más las imágenes que pueden dar cualquier programa de tele, van haciendo que las personas empecemos a entender qué es esto de ser un ser de cultura. Y vamos entendiendo que si llegamos a sentir algo distinto a lo que otros dicen que tenemos que sentir, empezamos a sufrir y en muchos casos a reprimir o en otros a adaptarse o sobreadaptarse a eso que en realidad no quiere. A partir de las bromas, las cargadas, los chistes, se instala y se enseña a ser varón, se enseña a ser mujer y se enseña a considerar a la mujer un objeto y también se enseña a ser machista y se enseña a creer que el poder siempre lo va a tener el varón. Hablando de poder, Freud al poder lo llama falo. Esto que les estoy contando no es tan preciso, pero me sirve para poder explicárselos. El falo no es el pene en erección. El falo es todo objeto que se asemeje a un pene en erección, pero que transmite la idea de poder. El obelisco, esculturas aztecas, esculturas egipcias, que muestran la erección del miembro masculino no tanto como algo pornográfico, sino más bien como un sinónimo de poder. Quien cree tener el falo o quien cree tener poder es el hombre. Y la mujer es la que está castrada. Castrada a nivel simbólico, no estamos hablando de una castración real, que la puede haber, porque vamos a ver en otros momentos que en Sudáfrica y en algunos otros lugares del mundo existen ablaciones, que son intervenciones quirúrgicas sobre los genitales femeninos para evitar su disfrute.
como puede ser la amputación del clítoris, la costura del conducto vaginal y cosas que todavía Amnesty y las organizaciones de derechos humanos siguen peleando para que esto no ocurra. Pero volviendo a esto, se enseña a ser varón, se enseña a ser mujer y se enseña a qué tipo de varón tenés que ser y a qué tipo de mujer tenés que hacer. Los deportes, ¿no? Ahora cada vez menos, pero los deportes también están asignados a determinados géneros. Las profesiones. Hoy, la humanidad no, pero en general muchos países, y entre ellos la Argentina, patea el tablero de esto y empieza a plantear otra cosa. Empieza a plantear que en ese proceso de construcción de la subjetividad, en ese proceso de construcción de la identidad, alguien puede no seguir el ejemplo rector de la cultura. Y no estamos hablando de que va a ser un homicida o que va a matar a alguien. Estamos hablando simplemente de alguien que se va a percibir, pensar o va a tener gustos distintos a lo que la cultura en general le va a plantear que tenga por su género. Y es así que la lucha trans, la lucha de los colectivos LGBTIQ+, son luchas que apuntan a un reconocimiento de identidades invisibilizadas, de identidades prohibidas. Cuando leo los diarios estos días de cuarentena, la verdad que la paso mal, pero no la paso mal solamente por lo que nos está pasando como humanidad y como argentinos. La paso mal porque se incrementan los casos de femicidios. La cuarentena no es la responsable del femicidio. La cuarentena simplemente exacerba algo que tarde o temprano iba a ocurrir, que es esa idea de que el hombre es el dueño del cuerpo de la mujer y el hombre es el dueño de la vida de la mujer. El Estado también, cuando decide por el derecho del cuerpo de esa mujer. Para ir cerrando, para que no se me duerman, les cuento que esto que estamos haciendo de comentar el capítulo 7 en varias clases es para poder pensar que lo que Freud llamó falo y que tenía que ver con el poder, lo que representa la masculinidad como poder, como fuerza, dominio, hoy lo podemos llamar privilegios. Y en ese sentido, la micromirada de nuestras acciones cotidianas sobre nuestra vida nos puede ser muy útil para saber si tenemos privilegios y si los otros tienen los mismos privilegios. Y si no, tenemos que luchar para que todos tengamos los mismos privilegios. Porque la diferenciación del ser humano por géneros y por sexos, en realidad, también es cultural. Nacemos, algunos con pene, otros con vulva y otros con ambos genitales y se llaman intersexuales. Pero en realidad somos seres humanos, no somos lo que nuestros genitales indican. Chiques, espero que me vayan siguiendo, espero que se copen con la clase que viene y tengan a mano los materiales. Les mando un abrazo desde el alma.